Una investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona torna a posar a la diana l'oli de palma. Aquest estudi, del que ens hem fet ressò aquesta setmana en aquest programa, s'ha publicat a la revista Nature i alerta que una dieta rica en oli de palma seria perjudicial per al desenvolupament del càncer. L'investigador que ha liderat aquest estudi és Salvador Aznar Benita. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo anem? Bon dia, bona hora. Muy bien, muchas gracias y por la invitación. Me alegro mucho de verle otra vez. Jo també, que tornis a ser aquí, sí, no? Sí. I esclar, la primera pregunta que qui més que menys es fa és, escolti, l'oli de palma, on el trobem? Perquè potser sí que hi haurà famílies que el puguin comprar habitualment, tampoc no és tan fàcil trobar-lo en els supermercats, però, si més no, en tot el que ens ve industrialitzat, on és? Perquè l'altre dia vostè va ensenyar una bossa de patates fregides. Esclar, i la majoria dels ciutadans que van veure això diuen, escolti, a les patates fregides i oli de palma, o sigui, cada vegada que jo m'agafo una bossa de patates estic atentant a la meva salut. Jo em pensava que no havia pres mai d'oli de palma i resulta que potser sí, no m'han enterat, no? Segurament, i ara ho sabràs, perquè no només a les patates fregides, a bona part de la brioixeria industrial. Doncs mira. No? Perquè em sembla que l'oli de palma, segons ens va explicar vostè una vegada, ajuda, com ho diríem, a amorosir una mica les masses, no? En el cas del pa de pessic, de les magdalenes i aquestes coses. Efectivamente. Esto, el aceite de palma, bueno, el estudio que nosotros hemos hecho se centra en el ácido palmítico, ¿no? Porque hemos estado intentando ahondar mucho en los mecanismos a través de los cuales las células que tienen capacidad metastática dentro de los tumores, estas son las células que adquieren una capacidad extraordinaria de salir del tumor y empezar a colonizar, invadir diferentes órganos, y que es desgraciadamente la principal causa de muerte de la gente que sucumbe al cáncer. Entre el 93 y 94% de los pacientes mueren de esto, ¿no? Ninguna mujer realmente muere de un cáncer en la mama, sino es que cuando ese cáncer de mama empieza a invadir. Y eso es lo que hemos visto, que ahí ese proceso depende muchísimo del ácido palmítico. Ahora, el ácido palmítico, igual que el azúcar, son componentes esenciales. No podemos vivir sin ellos. Nuestro corazón necesita palmítico porque es una fuente de energía, ¿no?, para latir. Nuestro cerebro consume muchísima azúcar, pero todo en su justa medida. Igual que vemos muchos productos decir, oye, sin azúcares añadidos, el problema está en que el aceite de palma se utiliza como una especie de conservante, un antioxidante que hace, bueno, pues que si abrimos una caja de galletas, la galleta después de 2 días ya no deje de crujir, ¿no? Y nos gusta mucho, ¿no?, que cruja, porque nos da sensación de que todavía está nueva, ¿no?, y tal, ¿no? Y eso, claro, lo que hace, en el caso del azúcar, uno siente que está comiendo una cosa dulce, en el caso del aceite de palma, no. Entonces, hay muchas comidas de supermercado, aumenta mucho la vida media de la comida en la estantería, ¿no? Hay muchísimas comidas... O sigui, per entendre'ns, ajuda a allargar el període de consum recomanat, efectivamente, ¿no? Y retarda la data de caducitat. Efectivamente. Entonces se encuentra en un número altísimo de productos. ¿Qué es lo que significa eso? En sí, el aceite de palma no es malo. Igual que el ácido palmítico es esencial para nuestra vida. Como todo en la vida, en su justa medida. Un vaso de vino no es malo, 15 sí. Pues lo mismo con el aceite de palma. On trobem la justa mesura amb l'àcid palmític? Sí. Bueno, mira, yo como investigador, la verdad, suelo ser muy reticente a la hora de hacer ninguna recomendación de la dieta. Yo creo que los hábitos a niveles poblacionales son muy difíciles de controlar. Nosotros 3 que estamos aquí sentados ahora, viviendo en la misma ciudad, en la misma cultura, seguro que si comparamos nuestras dietas son bien diferentes, ¿no? Y creo que mirar la dieta que un paciente o una paciente tuvo, decirle que la cambie, muy complicado. Mira, todos sabemos que el tabaco es malo y la gente sigue fumando. Es que no es complicado eso. Yo como investigador lo que me centro es precisamente porque hemos encontrado formas de que, aunque el tumor tenga células metastáticas y aunque ese tumor esté expuesto a un nivel de palmítico alto, yo eso lo puedo bloquear. Entonces puedo hacer que ahora el tumor sea insensible a eso y, por lo tanto, como el tumor se vuelve adicto con respecto al ácido palmítico para metastatizar, si yo impido que ese tumor ingiera específicamente ese palmítico, ese tumor deja de ser metastático. Em sembla que una de les qüestions més rellevants d'aquesta investigació que heu fet, Salvador, és que es posa clarament de manifest una relació alimentació o determinats productes de l'alimentació, determinats nutrients, càncer, en aquest cas metàstasi.
Efectivamente, eso yo creo que ahonda mucho. Perquè tabac, càncer, ja ho sabem. Claro. Però alimentació, càncer, no es tan habitual. Bueno, pero fíjate, ahora empezamos a tener a nivel, sé que estamos hablando siempre, ¿no?, de la pandemia del COVID, pero tenemos una pandemia de obesidad a nivel mundial. Es decir, los porcentajes de obesidad que tenemos en sociedades industrializadas, los dos principales países hoy en día siguen siendo Estados Unidos y México. España, la curva va subiendo de una forma muy, muy preocupante. Hay 13, 14 tipos diferentes de tumores que están directamente relacionados con la obesidad. Es decir, la población obesa tiene mucha más predisposición a desarrollar estos 13 o 14 tipos de tumores que la población no obesa. Y además, una vez que les surge, desgraciadamente les sale este tumor, ese tumor tiende a ser más agresivo. Es decir, epidemiológicamente, a nivel poblacional, esa observación ya la tenemos. Lo que pasa es que tenemos que intentar entender por qué. ¿Qué parte, no?, de esos nutrientes? Mira, por sacarle algo positivo o varias cosas positivas a nuestro trabajo, primero, no son todas las grasas. Afortunadamente, hemos visto que el oleico, por ejemplo, principal componente del aceite de oliva, es casi incluso protector. Bueno, no está mal. Y luego, como hemos ahondado molecularmente en los mecanismos a través del cual la célula metastática entiende el ácido palmítico, tenemos formas de bloquearlo. Tanto es así que en el 2019 yo cofundé con la CEO de mi empresa, la empresa Ona Therapeutics, y en el 2020 nos entró con un sindicato de capital de inversión privada 30 millones de euros, donde el objetivo es desarrollar fármacos que impiden que la célula metastática pueda comer, ¿no?, y pueda ingerir ¿no?, el ácido palmítico, y esto está yendo muy, muy bien. Siempre soy reticente a dar fechas, pero si sigue así, en muy pocos años estaremos ya en el ensayo clínico, ¿no?, probándolo ya en pacientes. Ens està escoltant en José Miguel Mulet, que és catedràtic de Biotecnologia de la Universitat Politècnica de València, divulgador científic. Professor Mulet, bon dia. Bon dia, què tal? Què ha de dir això que està explicant el Salvador Aznar Benitaz? Molt interessant. Jo estava escoltant-vos i ens sorgeixen moltes preguntes. La primera que li voldria preguntar a Salvador: s'ha vist l'oli de palma, aquí el gastem, com ja han dit, sobretot en bolleria, en xocolatines, en coses que no són recomanables menjar, no només per l'oli, sinó per la quantitat de sucre i la quantitat de greix que tenen. Però hi ha països on l'oli de palma es gasta per a cuinar. Per exemple, en molts països d'Àfrica, que és el principal oli. Saps si hi ha una correlació entre més consum d'oli de palma més càncer o pronòstic més dolent del càncer? Sí, hola, buenos días. Hola. Eso es una pregunta muy buena, nos la llevamos haciendo desde hace tiempo. Yo he estado en contacto con oncólogos y oncólogas prominentes de aquellos países cuyo principal aporte, ¿no?, de grasa es el aceite de palma. ¿Cuál es el problema con estos países? Primero, la renta per cápita de esos países es considerablemente inferior a lo de los países industrializados. ¿Qué es lo que conlleva eso? Pues que su sistema sanitario no está tan desarrollado, desgraciadamente, como el nuestro. Con lo cual, hablando con esos doctores y doctoras, me decían, es que no sabemos. Es que nuestro sistema sanitario, igual que el de aquí, sí que te puede dar estadísticas de cuántos pacientes al año desarrollan tumores, tal. Esas estadísticas en esos países, desgraciadamente, no están. Ese es el punto uno. El punto dos es que precisamente al ser países pobres, ya de por sí su esperanza de vida es mucho menor a la nuestra por causas tan sencillas que nunca nadie aquí se preocuparía porque tiene una infección de muelas. Pero es que ahí, como su sistema sanitario no funciona bien, incluso una infección de muela puede ser un problemón porque no tienen acceso al antibiótico, con lo cual son comparativas hoy por hoy, desgraciadamente, por la propia cultura y economía de esos países no he podido estudiar, ¿no? Me encantaría poder hacerlo, pero no he podido estudiar. Y luego habría que añadir que aquí se está hablando del ácido palmítico, es el estudio que habéis hecho, que por cierto te felicito. Gracias. Pero claro, el ácido palmítico es el 10% del aceite de oliva y el 1% de la grasa materna. Efectivamente. Entonces, resulta que la paradoja es que en España la principal exposición a ácido palmítico no es por el aceite de palma, porque claro, en España tomamos 10 veces más aceite de oliva que aceite de palma. Tienes toda la razón y esto es algo que siempre estoy incidiendo con la gente. No deberíamos, en base a estudios así, no deberíamos demonizar, por decirlo de alguna forma, ningún tipo de industria.
la industria del aceite de palma, y el palmítico es esencial, es buena, de nuevo, todo en su justa medida. Sí, però la repercussió que ha tingut l'anunci que vostè va fer ha sigut una repercussió absolutament negativa per l'oli de palma. Ya, y eso es lo que intento también muchas veces evitar, precisamente por lo que acaba de decir el compañero. Es decir, vamos a ver, el aceite de oliva, su principal componente es el ácido oleico, pero también tiene bastante aceite de palma. O sea, perdón, un 10%. Un 10%. Con lo cual tú dices, uy, qué bueno es el aceite de oliva. Me voy a tomar mucho aceite de oliva al día. Pues cuidadito, porque entonces estás tomando más palmítico del necesario. Però aquí necesario. entrem al que deia abans, que tot s'ha de prendre en mesura, no? En mesura, Sí, claro, eso es. Y también habría Josep que Miquel. añadir que una cosa es lo que comes, pero luego eso se metaboliza, y otra cosa es lo que llega a las células, porque en medio Sí. está el metabolismo, Sí. que es bastante complejo. Por Claro. eso, afirmar que el aceite de palma es cancerígeno, bueno, en todo caso, promovería que un cáncer se convirtiera en maligno, no promovería que se iniciara un cáncer. por lo que yo he entendido. Efectivamente, el trabajo, todos los trabajos que tenemos hoy entre el ácido palmítico y cáncer es una vez que un paciente ya ha desarrollado un tumor. Aquesta és una pregunta que volia fer, però que ja queda resposta. Per tant, doncs... Que no se puede decir que sea cancerígeno, Para sino nada. que promueve Aquí está. la malignidad. Para nada. No, que para promou nada. la metàstasi. És a dir, que primer has de tenir Efectivament. un càncer, per la raó que Eso sigui, es. i si aleshores Eso ingereixes excessives dosis d'àcid palmític, Eso aleshores la metàstasi està més garantida. Eso es. Queda clar, doncs, primer, que no cal demonitzar l'oli de palma, perquè, a més, està en la majoria dels productes que podem consumir, fins i tot l'equivalent a l'oli d'oliva, però, sobretot, que el que sí és perjudicial en dosis molt exagerades és en el moment en què una persona, tristament, ja pateix un càncer perquè li facilita la metàstasi, que no el càncer previ. Professor Mulet, gràcies una altra vegada. Molta sort, bon dia. A ustedes, buen día. Salvador Buenos días. Aznar Benita, moltes gràcies també per acompanyar-nos i enhorabona per aquesta investigació. Muchísimas gracias por la invitación. Josep Ramoneda, gràcies. Fins la setmana entrant. vinent. Ja ho saps, doncs, no cal que t'espantis tant quan mengis patates fregides. Amb mesura, amb mesura. Aquí, amb Josep Cuní. Ser Catalunya.